el Parlamento andino tendrá también los candidatos que serán elegidos en esta contienda de abril. Son más de 256 postulantes que van a disputar 5 representaciones. Entre ellos se encuentra el señor Juan Carlos Ramírez Laribeascoa, quien es ingeniero de minas, ha sido viceministro de este sector, director de la Escuela de la Contraloría General de la República y también catedrático de Centrum. Él postula por el partido Avanza País y para conocer sus propuestas ha sido invitado por Visor. Señor Juan Carlos Ramírez, bienvenido a Visor. Comencemos por una pregunta básica para que la opinión pública entienda un poco lo que es el Parlamento andino, que tiene su sede en Bogotá. Ilústrenos, por favor, para luego pasar al tema de sus propuestas. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y a Visor por la invitación. El Parlamento andino, que nace del Pacto Andino en 1969 y el Parlamento 5 años después, tiene como objetivo básicamente la integración de los países andinos, que en este momento son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Esta integración tiene una demostración en el hecho de que podemos viajar con nuestro DNI y no con pasaporte en el Pacto Andino, ¿no es cierto? Esa es una demostración de lo que puede hacer. Es cierto que en los últimos años no ha habido actividad. El Parlamento andino se ha quedado estático y esa es la razón por la que nadie lo conoce. Yo mismo no lo conocía hasta que me di cuenta del potencial que tiene, que es muy grande. Y pongo un ejemplo rápido. En el tema de la pandemia del COVID, todos sabemos que Colombia y Chile fueron muy rápidos en adquirir vacunas y vacunas en mejor precio. Si es que el Perú se hubiera subido con Colombia y con Chile, usando el Parlamento andino que los une, con Ecuador y con Bolivia, hubiéramos tenido vacunas mucho más rápido, más baratas, ¿no es cierto? Porque en bloque lo hubiéramos podido conseguir más rápido y mejor. Por poner un ejemplo puntual de las cosas que puede impulsar el Parlamento andino. Y ahora enfoquémonos en sus propuestas, señor Ramírez. ¿Cuáles son estas propuestas que podrían llevarlo justamente a ocupar un escaño dentro de este Parlamento? Bueno, siendo de Piura, no físicamente, pero espiritualmente, y mi familia es de Piura, y yo me considero de Piura, una de las características que tenemos en Piura es pues que limitamos con el Ecuador, ¿no es cierto? En una extensión importante. Ya se ha hecho infraestructura importante, pero yo creo que esa se tiene que ampliar bastante más, ¿no? Y debemos tomar como peruanos una serie de elementos legislativos del Parlamento andino, como por ejemplo la Ley Forestal de Chile, ¿no? Yo lo que pienso es impulsar una industria agrícola y forestal, porque la industria forestal en Chile produce 6.000 millones de dólares por año, va después de la minería chilena, viene la industria forestal, con solamente 2.5 millones de hectáreas. Entonces, nosotros en Piura, que tenemos áreas todavía desérticas que trabajar, ¿no es cierto? Aparte de las que conocemos en el Alto Piura, en el Bajo Piura, en el Medio Piura, en San Lorenzo, ¿no es cierto? Donde mi familia es, que es la zona de La Unión, de Vice, de Sechura. Ahí tenemos una serie de desarrollos agrícolas, pero no hemos hecho nada forestal por sí mismo, y yo creo que si nos tomamos la parte forestal de Chile, que es del Parlamento andino, podemos tener un adicional de mucho valor también por la productividad de las tierras peruanas. El Perú exporta solo 200 millones de dólares en productos maderables, Alejandro. Solo 200 millones por año contra 6.000 millones de Chile, que no tiene la superficie agrícola ni tampoco selva, y sin embargo ellos exportan 6.000 millones de dólares al año y nosotros solo 200. Eso para poner un ejemplo de cómo legislación de los 5 países andinos se puede extrapolar a otros países que
mejoren el ambiente de inversión y mejoren la productividad. Sin lugar a dudas. Esa es una propuesta mía. Correcto. ¿Qué hacer, señor Ramírez? Porque aquí entra un poco la sensibilidad social. Países hermanos como Venezuela están en estos momentos sufriendo, ¿no?, por un éxodo de su población que ha prácticamente invadido, por, si el término lo cabe así, Ecuador, ¿no? Bueno, Perú y los países de Sudamérica, pero en concreto, ¿no?, cómo el Parlamento andino va a enfocar este tema social que ya se ha desbordado y que hoy en día ha llevado a movilizar a las Fuerzas Armadas del Perú a la frontera en Tumbes para poder evitar, ¿no?, y en consecuencia, diríamos, el contagio con el COVID. Bueno, ese es un muy buen punto, Alejandro, porque efectivamente los dos países que tienen o han recibido la mayor migración venezolana son Colombia y el Perú. En el Perú ya hay más de 1 millón de ciudadanos venezolanos, ni siquiera sabemos cuántos hay, ¿no? Ni quiénes son. Y ahí viene el tema del Parlamento andino. La integración de las policías de Colombia, Ecuador, Perú, ¿no es cierto?, llevaría a que uno sepa mucho mejor quiénes son los ciudadanos que están entrando. Y eso permitiría acciones más rápidas. Es cierto que, como en todas partes, hay ciudadanos venezolanos buenos y malos. Y a los que no queremos es a los malos, ¿no? Eso, si es que las policías de estos países, que son los países de tránsito de la migración venezolana, tiene la información, la comparte, es mucho más eficiente en el trabajo de diferenciar quién es quién y tomar las acciones correctivas, ¿no? Que son pues la expulsión para los malos ciudadanos, y sería la principal acción. El Parlamento andino puede dar este marco, puede permitir que haya un marco que haga que las policías de los 3 países que están hacia el norte, ¿no?, que son Colombia, Ecuador y Perú, puedan compartir información y por lo tanto ser más eficientes. En alguna oportunidad escuché la posición de que debería instalarse un campo de refugiados en el norte del Perú. ¿Usted comparte esta idea? Bueno, no la comparto porque cuando uno ve lo que es la realidad de los campos de refugiados en países que no son de Latinoamérica, ¿no?, que son países africanos o países árabes, realmente el campo de refugiados acaba siendo peor para el migrante como lo es también para el país que hace el campo de refugiados. Esa es la razón por la que países europeos como Alemania, Francia, Italia no tienen campos de refugiados. Lo que hacen es controlar la población migrante, que en su caso es africana básicamente y árabe, ¿no? Controlar dónde está cada quien. Y eso requiere tecnología y eso nos lleva a otro punto que es el central, y es como la transformación digital del Estado. Y puedo decir que Colombia está muy avanzada, igual que Chile, en la transformación digital de sus estados. Ellos son parte del Parlamento andino y también deberíamos avanzar en ese sentido. Controlar al migrante es mucho más sano, es más humano y económicamente mejor decisión que ponerlos en campos de refugiados. Un común denominador probablemente de los países que integran el Parlamento andino, o en todo caso esta comunidad andina, es el tema de la corrupción, señor Ramírez. Eh, ¿Cómo, diríamos, afrontar esto desde un parlamento que probablemente no tenga una injerencia directa, pero que sí puede sentar precedentes? Bueno, el tema de la corrupción es una lacra que viene de mucho tiempo atrás y ocurre en todas partes, ¿no? Y es algo que tiene no que combatirse, sino diluirse antes de que ocurra. Primero, contratando gente que sea honrada, ¿no es cierto? Que tiene que haber gente honrada entre nosotros. Los corruptos son más famosos porque justamente la maldad es más famosa. Por eso todo el mundo ve en Netflix al Chapo Guzmán, ¿no es cierto? A Pablo Escobar, porque la maldad, y fíjate qué curioso, eso lo leí en la primera página de un libro de un escritor del Opus Dei, que se apellida Lorda, Juan, y dice, la maldad pone emoción en el mundo, ¿no? Y me pareció bien rara una frase viniendo de alguien del Opus Dei, que la maldad ponga emoción en el mundo. Sin embargo, tiene toda la razón. El tema con la corrupción y con la maldad es que atrae de alguna forma y eso hay que cortarlo. ¿Cómo se corta? Yo creo que con una tijera que tiene 2 hojas. La primera es contratando gente probadamente honesta en los lugares claves donde se toman decisiones claves. Y la segunda es tecnología. Como has mencionado hace un rato, yo fui director de la Escuela de la Contraloría General de la República y traje en esa época a la National Audit Office de Inglaterra, la NAO,
que es la Contraloría inglesa. La Contraloría inglesa es anterior al imperio de los incas, es del siglo XII, y ellos sí que saben tratar el problema de la corrupción. Pero ¿cómo lo tratan los ingleses? Con tecnología. Es decir, computarizan todo lo que sea computarizable. El control de precios, el control de costos, el proveedor que te va a dar bienes y servicios, y las computadoras hacen un filtrado tan grande que ahora que hay Big Data y hay inteligencia artificial, pues yo te estoy hablando de hace 20 años. Ahora el avance tecnológico permite que uno no controle la corrupción, la elimine, porque la computadora inmediatamente arroja aquellas cifras que son extrañas, que están sobrevaluadas, no es cierto, que no son lógicas, y eso es lo que hay que hacer. Para terminar con la corrupción, primero gente honrada y en segundo lugar, tecnología. Mira que es interesante, el fundador de nuestro partido Avanza País, uno de ellos, don Alfonso Barrantes Lingán, tenía una frase que a mí me parece muy buena. Dice, en el Perú, ser honrado es ya ser revolucionario. Vamos a tocar ahora un tema que usted domina seguramente con mucha amplitud, dado su profesión, que es el tema minero. Los países que integran la comunidad andina son países también mineros, ¿verdad? Pero la minería ha sido satanizada, ¿no? Y hay mucha influencia de extrañas manos en la población que ha desvirtuado, ¿no? el tema minero. Y bueno, y también el Estado no ha sido precisamente un gran aportante en el control del cuidado ambiental, ¿no? ¿Qué hacer, señor Ramírez, para poder impulsar la minería en términos que sean, diríamos, que protejan el medio ambiente, que protejan la vida y que los pobladores no se sientan amenazados? Bueno, en realidad ahí podemos dividir en dos partes. La primera es la mediana y gran minería, ¿no es cierto? Que es un tipo de minería que es básicamente a cielo abierto, o si es subterránea es de alto tonelaje, y la minería informal, ¿no? La minería que tenemos pues en Pampa Larga, en Cuchicorral, en Bolsa del Diablo, en Servilleta, etcétera, en Piura, que es la zona de las lomas, ¿no? Esa es la parte informal, que es la parte aurífera pequeña, y está la formal. Con respecto a la formal, realmente ahí sí hace falta que nos creamos entre nosotros. El problema, Alejandro, es que nadie le cree a nadie en el Perú. Y hay que comenzar por creerse, salir del círculo vicioso de no creernos y entrar en el círculo virtuoso de creernos. La minería moderna, actual, la verdad que no contamina en absoluto, al contrario. Y si tuviera que poner un ejemplo de alguna mina que está en una cuenca realmente sensible, que está en cabecera de cuenca, encima de un valle, pondría el ejemplo de Pierina. Pierina, un tajo abierto de oro que se anura, está al frente del Huascarán, colgada encima del río Santa, rodeada de alfalfa, rodeada de ganado. ¿Y alguna vez alguien ha escuchado algún escándalo sobre Pierina, algún problema? No, porque, y no estoy poniendo un ejemplo de la Candelaria en Chile o un ejemplo en Australia, estoy poniendo un ejemplo en el Perú, en el Callejón de Guaylas, ¿no? Entonces, que la gran minería no es que no contamine, tiene controles descomunales para evitar la contaminación hace muchísimos años, porque los directorios de las grandes empresas mineras son sensibles al tema ambiental y social hace muchos años. Así que yo sí desarrollaría gran minería con confianza y con la auditoría, ¿no es cierto?, de las autoridades locales y de la población. No es difícil hacerle auditoría a una mina grande porque en realidad, a pesar de ser grande, tiene pocos elementos que hay que controlar, efluentes básicamente. ¿Qué efluente líquido tengo? ¿Qué efluente sólido tengo? ¿No? Entonces, eso es todo. Uno tiene que montar la auditoría y permitir que la mina se haga porque trae pues mucho desarrollo y mucho progreso. Y Piura, además de ser una potencia agrícola, es una potencia minera también. Muy bien, le agradecemos el tiempo que ha dispensado, señor Juan Carlos Ramírez Laribeascoa, avisor. Bueno, Alejandro, nuevamente muchas gracias a Visor y a ti como persona. Lo que tendría yo que decirle a mis paisanos piuranos es que Piura ha sido siempre un emporio, es un lugar de mucha riqueza. Mi mamá, que es de la Unión, era una mujer muy pródiga, muy buena persona. Nuestra familia es de agricultores, mi tío Balto, su parcela en San Lorenzo, y yo he crecido mis años más bonitos en Piura y recuerdo que se puede hacer.
estos últimos años han sido de desesperanza, nos han engañado, nos han prometido, no todos hemos asistido a una serie de gente que ha robado, muchas personas han robado en los puestos más altos. Yo lo que puedo decir es que soy una persona de trabajo, toda mi vida he trabajado, estoy en este tema porque justamente quisiera que los aspectos políticos respondieran a la voluntad de trabajo de los pobladores peruanos, del Perú. Sí siento a la patria, he hecho mi servicio militar en Tacna a través de los reemplazos críticos y tuvimos que emigrar a Tacna porque justamente el Perú se puso políticamente inestable. Tenemos que salir de la inestabilidad. Lo que yo le puedo decir a mis paisanos es que en mí tienen a un amigo, tienen a una persona que va a trabajar por el desarrollo de Piura y por ende por el desarrollo del Perú, que es nuestra patria, que es lo que nos debe unir. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.